Saludamos ya a esta hora, le doy la bienvenida a Gabriela Calderón, ella es analista económico. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, esta semana el BID aprobó un desembolso por $500 millones que forman parte de esta línea de crédito que se va a otorgar al país hasta el 2021 por parte de este organismo, y lo que dicen ellos es un poco para proteger la estabilidad macroeconómica y el gasto social. ¿Cómo ve usted que avanzan las cosas tras esos desembolsos? ¿Cómo evalúa la situación del país? Bueno, si vemos los análisis, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional o los que hacen algunos bancos de inversión extranjeros, vemos que hay mucha preocupación acerca de los equilibrios, lo que ellos llaman equilibrios macroeconómicos. Pero lo que vemos a grandes rasgos en la economía ecuatoriana es una estabilidad a prueba de muchos disparates en políticas públicas. Lo hemos vivido durante la última década. Mientras que en otros países, con moneda propia, esto deriva en que se eleven marcadamente las tasas de interés y la tasa de inflación anual. En nuestro país, gracias al sistema de la dolarización, eso no sucede. También en otros países hay un contagio desde las finanzas públicas hacia el sistema financiero. Eso se evita también gracias al sistema de la dolarización. Entonces, realmente creo que son preocupaciones mal ubicadas, porque en el caso de un país dolarizado, nosotros no necesitamos reservas para defender determinado tipo de cambio. Las reservas en nuestro país no sirven para definir el valor de una moneda local en torno al dólar. Nosotros utilizamos el dólar directamente. Si esas reservas caen, que es lo que le preocupa a muchos de estos en estos análisis, no es que se cae la dolarización o nos quedamos sin medios de pago, no es que pierde valor el dólar o hay una destrucción de activos en la economía. El dólar va a seguir valiendo lo mismo aquí y en la China. Los contratos denominados en dólares van a seguir valiendo lo mismo. Incluso el Banco Central se podría quedar sin reservas y quebrar, y la gente seguiría prefiriendo el dólar como una moneda para realizar transacciones frente a las alternativas reales disponibles. Entonces, realmente eso no es un problema en una economía que no tiene moneda nacional, y afortunadamente que no lo es. Por eso tenemos estabilidad incluso en momentos de una recesión marcada como la que atravesamos en el año 2015. Ahora, pero eso me mencionaba un poco de cómo fue este lineamiento del manejo de la década pasada, pero ahora con lo que está haciendo este gobierno, con estas medidas que se toman a través de estas leyes como la del fomento productivo, que ahora viene en la parte 2, el hecho de poder ser sujetos nuevamente de crédito de estos organismos multilaterales que han depositado su confianza, ¿quiere decir que vamos cumpliendo bien la tarea, que se va enrumbando quizás ese camino? Lo que pasa es que el diagnóstico me parece que está un poco equivocado. El énfasis está sobre un problema del déficit. Están mirando y apuntando todos los cañones contra el déficit. Ahora, el déficit fiscal se puede reducir por dos lados más o menos, ¿no? Se puede reducir por el lado de reducir el gasto o por el lado de aumentar los ingresos. Una combinación de ambas cosas, con mayor o menor peso por el lado del gasto o por el lado de aumentos de impuestos. Yo creo que conviene más que el ajuste fiscal se realice por el lado del gasto, porque lo que el país tiene no es un problema de ingresos insuficientes al fisco, lo que el país tiene es un problema de gasto excesivo. Pero ¿y no se está trabajando en eso? ¿No se han tomado ya medidas encaminadas a la reducción de ese gasto precisamente? Bueno, yo leí el acuerdo, y lo que está bien específico en el acuerdo es un incremento, se estipula un incremento de los impuestos, particularmente se enfocan en el IVA. Ellos esperan que esto pase por la Asamblea antes de fin de año. Eso está bien especificado, y esperan que esto derive en un incremento de la recaudación de 1,5 puntos de PIB a 2% de PIB para el próximo año. No solo el aumento del IVA, sino también la eliminación de deducciones para aumentar la base imponible, que es otra forma de aumentar la carga tributaria. Entonces, digamos, ahí lo específico es el alza de impuestos, pero el resto de propuestas, que algunas son buenas, como por ejemplo el tema de dejar que, digamos, el tema de que eventualmente se eliminen los subsidios a los combustibles totalmente, o de que haya mayor flexibilidad en el mercado laboral, o de una mayor optimización del gasto público, eso no está tan específico ni tiene una fecha puntual. Ahora, y precisamente ahí entra el debate de reducir o no los impuestos. Ese es otro debate que hoy por hoy está sobre el tapete. Claro, entonces hay personas que dicen, bueno, es que no deberíamos de reducir, por ejemplo, el IVA, que es algo que, por ejemplo, lo propuso el Foro Económico, que no es lo único que propuso, no es algo que yo he propuesto puntualmente, pero yo sí creo que para atraer mayores inversiones, que es lo que necesitamos para recuperarnos luego de la
brutal descapitalización que vimos durante la última década, lo que necesitamos es atraer mayor inversión y fomentar el ahorro. No es cierto que quienes quisieran reducir los impuestos es para fomentar el consumo. Muchos lo que proponemos es que se fomente el ahorro en una economía que se ha dedicado a tirar la casa por la ventana durante la bonanza petrolera. Tenemos que recapitalizarnos y eso se hace captando inversiones. Y para hacerlo no conviene subir los impuestos. Somos un país que si consideramos todo lo que hay que, todas las obligaciones legales, incluso por ejemplo el reparto de utilidades, que es considerado como parte de la carga tributaria para empresas extranjeras y para empresas locales también, eso está por encima de la media a nivel regional. Entonces venir a cargar más impuestos sobre eso es ignorar que el problema es un gasto público excesivo. Estamos hablando de que durante la bonanza petrolera se duplicó el tamaño del Estado sobre la economía y eso no se ha racionalizado totalmente. Ha habido mucha retórica en la dirección de que se va a tratar de hacer eso, pero todavía en la práctica el gasto corriente no se ha ajustado de manera marcada. Por ejemplo, entre el año 2014 y el año 2018 se perdieron 283.000 empleos en la economía, mientras que en el sector público yo vi unas cifras de que en el mismo periodo incrementaron las plazas de trabajo en 45.000. Entonces, digamos, si se evita el ajuste en el sector público, lo que se está haciendo es endosarlo al resto de la economía. Y yo creo que por eso conviene más bien reducir los impuestos con un programa organizado de racionalización del gasto público. Eso se puede hacer eliminando los subsidios a los combustibles mientras que se compensa los ingresos más bajos por la vía del bono de desarrollo humano. También se puede adoptar la metodología de presupuesto base cero, que es algo que no es extraño para todas las empresas. Es decir, todos los años las empresas tienen que armar un presupuesto justificando cada gasto desde cero. No es que se toma como punto de partida lo que se gastó el año pasado, como se hace en la administración pública. Ahora, ya para ir concluyendo, el vicepresidente acaba de estar acá y él mencionaba de esta necesidad dentro de unas mesas de diálogo que van a haber. Uno de los temas es competitividad y empleo y hablaba de esta necesidad también de trabajar en ese último punto con el apoyo del sector privado. Lo cierto es que hay una alta cifra de desempleo hoy por hoy en el país y ahí la pregunta es ¿hasta cuándo podemos esperar también según una reforma laboral? ¿Hasta cuándo pueden esperar las condiciones del sector privado para convertirse también en un puntal de despegue y de llegar a subsanar esta situación que también es fuerte acá en el Ecuador, que se convierte en un problema para el gobierno, el desempleo? Bueno, el sector privado ha venido realizando un ajuste muy duro desde fines del año 2014. Esto no solo se ve en las cifras de empleo, sino que también se ve por el lado de las operaciones del sistema financiero. A pesar de, digamos, de la situación, del difícil aterrizaje que tuvo la economía, vemos que, digamos, la liquidez en la economía continuó creciendo y digamos que sigue habiendo estabilidad en el sistema financiero y eso permite que se sigan desarrollando con tranquilidad las actividades del sector productivo. Ahora, lo que se necesitan son reglas claras por el lado de lo que tiene que ver con la política comercial, la política laboral y la política tributaria. Es decir, es difícil que se materialicen inversiones si es que la gente está a la expectativa de que se van a continuar cambiando las reglas tributarias. No puedes calcular tu retorno sobre inversión, pero sobre una inversión a largo plazo si esperas que todos los años te cambien los impuestos. Y si es que la expectativa es de que suban, no es de que van a cambiar para abajo, para mejor. Entonces, digamos, eso tiene que el gobierno considerarlo y es un cambio de modelo verdadero que lamentablemente, gracias a este acuerdo con condiciones muy laxas, lo que le han dado es al gobierno oxígeno para que siga más o menos igual, porque no hay la presión de tener que hacer los cambios rápidamente. Quiero agradecerle, economista, su presencia esta mañana aquí en los Desayunos de 24 horas haciendo este análisis. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.